Paz y bien, jóvenes. Aquí les voy a compartir algunas indicaciones de lo que tenemos que hacer con este cuadrito que seguro han descargado desde el aula virtual. En esta primera diapositiva se plantea la situación problemática, ¿no? Es una comparación entre 1 kilogramo de agua, que ocuparía 1 litro, y 1 kilogramo de aceite, que tendría la masa de 0,9 kilogramos. Entonces, aquí hay preguntas. ¿Cómo podríamos saber cuántas moléculas de agua hay en 1 kilogramo de esta sustancia? Y además, si el principal componente del aceite es la oleína, ¿cuántas moléculas de oleína habría en 1 litro de oleína? Como vemos, el kilogramo de agua va a ocupar 1 litro de volumen, pero el litro de aceite no va a ser 1 kilogramo de masa, no va a ocupar, sino la masa va a ser de 0,900 kilogramos. ¿Qué conocimientos necesitamos saber? ¿Qué es una unidad química? Y dentro de las unidades químicas, el peso atómico, el peso fórmula, el atomogramo, mol, moleculogramo, el número de Avogadro, fórmulas químicas, composición centesimal, peso equivalente y volumen molar. Además, ustedes pueden agregar otras unidades químicas de masa. Acá les he puesto algunos de estos conocimientos que debemos de saber y luego el problema. Como sabemos nosotros, un problema debe tener variable dependiente, independiente. Pregunta entonces, ¿cuántas moléculas de agua debería de tener para medir 1 kilogramo de dicha sustancia? Entonces aquí tenemos la variable dependiente y la variable independiente. La variable independiente son las moléculas de agua y la consecuencia, que sería la dependiente, va a ser la masa del agua. Tenemos la respuesta. En 1 kilogramo de agua que mide 1 litro de volumen, encuentro 3,346 por 10 elevado a 25 moléculas de agua. En 1 litro de aceite, considerando que el principal componente es la oleína, porque además tiene otros componentes, vamos a tener 5,6388 por 10 elevado a 23 moléculas de oleína. Como vemos, encontramos más moléculas en el agua, en 1 litro de agua, que moléculas de oleína. Consideremos también que la oleína es mucho más grande que la molécula de agua. ¿Qué procedimientos? Atiendo a las videoconferencias, elaboro el organizador, que más adelante le voy a explicar, y aquí ustedes pueden agregar otros procedimientos. Recuerden que esos procedimientos están en primera persona. Ustedes pueden variar esos procedimientos, colocarlos en tercera persona. Y aquí podemos completar, ¿no? En este caso estaba completando el peso, falta poner el concepto del peso atómico y también el ejemplo, ¿no? El calcio ahí sería igual a 40. En la otra parte de este cuadro he considerado el volumen molar y he parafraseado, ¿no? Es el volumen que ocupa un mol de cualquier gas en condiciones normales. Cuando son condiciones normales, como ya les dije en la videoconferencia, la temperatura 0 grados centígrados o 273 grados Kelvin. La presión en una atmósfera, o también ahí están sus equivalentes en milímetros de mercurio, en pascales y en torricelli. El ejemplo, un mol de anhídrido carbónico, que son 44 gramos, en estas condiciones de temperatura y presión va a ocupar siempre 22,4 litros. Luego agregamos conclusiones. Aquí ya puse dos conclusiones, ¿sí? Voy a leer solo la segunda. El peso equivalente depende de la valencia del elemento, del número de hidrógenos en un ácido, del número de oxidrilos en una base, de la cantidad de iones en una sal. Podría ser también para completar esta conclusión. Y así ustedes agregan otras conclusiones, al mínimo al menos unas 3, de acuerdo a cada unidad química de masa que ustedes investiguen. Aquí agregamos bibliografía, yo les he puesto solamente 3, 2 libros y una página web que pueden consultarla también al momento de realizar su cuadrito. Entonces, lo que voy a revisar son los procedimientos y también que este cuadrito esté completo. Paz y bien.